Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a la clase de química. El día de hoy vamos a aprender estados de agregación de la materia. La clase es para el grupo tercero C y la asignatura es Ciencias 3. Comenzamos. Primero comenzaremos en este caso hablando de la materia. La materia es todo lo que existe en el universo y está compuesto por partículas elementales. Materia es la realidad primaria de la que están hechas las cosas, realidad espacial y perceptible por los sentidos, que con la energía constituye el mundo físico. Materia es pues todo lo que ocupa un lugar en el universo. Por lo tanto, la principal característica de la materia es que tiene volumen. Y finalmente, posterior a estas dos definiciones de materia que hemos visto, nos dice lo siguiente. Un dato para tener en cuenta. La famosa ecuación de Albert Einstein relaciona la materia y la energía de tal modo que podríamos decir, en sus propias palabras, que materia es energía superconcentrada y que energía es materia superdiluida, y puede transformarse de energía a materia y viceversa, conservando la energía total que es indestructible. Bien, como lo vimos en su momento, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene en este caso un volumen definido. Continuamos, ya pasamos a la parte principal del día de hoy, que es clasificación de la materia. La materia para su estudio se clasifica en dos grandes tipos, que son en este caso mezclas y sustancias puras. Las mezclas son la unión de dos o más sustancias. Dentro de las mezclas nosotros vamos a estudiar mezcla heterogénea y mezcla homogénea. Como ustedes recordarán, mezcla heterogénea es aquella mezcla en la cual sí se logran distinguir sus componentes. Ejemplos de mezcla heterogénea, por ejemplo, un cóctel de fruta, en el cual yo puedo en este caso ver la sandía, puedo ver el melón, puedo ver el mango, puedo ver la fruta que está ahí, o una ensalada de verduras, en la cual de igual forma yo puedo en este caso distinguir cualquier verdura que forma la ensalada. En cuanto a mezcla homogénea, las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales no se logran distinguir sus componentes a simple vista. Ejemplos de mezclas homogéneas, por ejemplo, el café. A mí me dan un café y no puedo decir, oye, ahí está el azúcar, ahí está el agua y ahí está el café, porque pues en este caso no se puede. O por ejemplo, la leche. La leche en un chocomil. A mí me dan un chocomil y yo no puedo decir, ahí está el chocomil, ahí está el polvo de chocomil, ahí está el azúcar, porque en este caso no puedo distinguir a simple vista sus componentes. Eso en cuanto a mezclas. La otra clasificación en que se divide la materia son sustancias puras, dentro de las cuales tenemos elemento y compuesto. Aquí es muy importante que ustedes sepan la definición de elemento. Elemento es la unión de átomos del mismo tipo. Esa es la definición de elemento. Unión de átomos del mismo tipo. Y compuesto, unión de dos o más elementos diferentes. Repito, elemento es la unión de átomos del mismo tipo y compuesto es la unión de dos o más elementos diferentes. Pasamos ahora al estudio de los estados de agregación de la materia. En este caso nosotros tenemos lo que vienen siendo 4 estados, que es sólido, líquido, gas y plasma. Ahora aquí nosotros vamos a ver algo importante con ayuda de este diagrama. Esto que estoy marcando, en este caso le conocemos nosotros como modelo cinético molecular. Vemos el estado sólido en el cual las moléculas están súper juntas, el estado líquido donde las moléculas en este caso están menos juntas, el estado gaseoso donde las moléculas están dispersas y el estado plasmático donde las moléculas están aún más dispersas. Entonces, de nuevo, a estos dibujitos, a este diagrama se le conoce como modelo cinético molecular. Es un modelo que te muestra la configuración atómica de los estados de la materia. Obviamente, estos estados van de acuerdo a la temperatura. Conforme nosotros vayamos aumentando la temperatura, esto va a cambiar.
Por ejemplo, tenemos un cubo de hielo, lo ponemos en el sartén y lo empezamos a calentar. El cubo de hielo se va a derretir formando agua. Esta agua la continuamos calentando en el sartén, se va a convertir en vapor y finalmente este vapor va a pasar a estado plasmático. Bien, estado sólido es nuestro primer estado a estudiar y nos dice lo siguiente. Los objetos en estado sólido se presentan como cuerpos de forma definida. Sus átomos a menudo se entrelazan formando estructuras estrechas definidas, lo que les confiere la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente. Son calificados generalmente como duros, así como resistentes, y en ellos las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. En los sólidos cristalinos, la presencia de espacios intermoleculares pequeños da paso a la intervención de las fuerzas de enlace, que ubican a las celdillas en formas geométricas. En los amorfos o vítreos, por el contrario, las partículas que los constituyen carecen de una estructura ordenada. Las sustancias en estado sólido suelen presentar algunas de las siguientes características. Y aquí se nos numeran algunas características del estado sólido. Cohesión elevada, tienen una forma definida y memoria de forma, presentando fuerzas elásticas restitutivas si se deforman fuera de su configuración original. A efectos prácticos son incompresibles, resistencia a la fragmentación, fluido muy bajo o nulo, algunos de ellos se subliman. Esas son las características del estado sólido. Pasamos ahora al estado líquido. Nos dice lo siguiente. Si se incrementa la temperatura de un sólido, este va perdiendo forma hasta desaparecer la estructura cristalina, alcanzando el estado líquido. Característica principal, la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. En este caso, aún existe cierta unión entre los átomos del cuerpo, aunque mucho menos intensa que en los sólidos. El estado líquido presenta las siguientes características. Cohesión menor. Poseen movimiento de energía cinética. Son fluidos. No poseen forma definida ni memoria de forma, por lo que toman la forma de la superficie o el recipiente que los contiene. En el frío se contrae, posee fluidez a través de pequeños orificios, puede presentar difusión, son poco compresibles. Y estas son las características del estado líquido. Pasamos ahora a estudiar el estado gaseoso. Nos dice lo siguiente. Se denomina gas al estado de agregación de la materia, compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen y forma definida, y se expanden libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Su densidad es mucho menor que la de los líquidos y sólidos, y las fuerzas gravitatorias y de atracción entre sus moléculas resultan insignificantes. En algunos diccionarios, el término gas es considerado como sinónimo de vapor, aunque no hay que confundir sus conceptos. Vapor se refiere estrictamente a aquel gas que se puede condensar por presurización a temperatura constante. Dependiendo de sus contenidos de energía o de las fuerzas que actúan, la materia puede estar en un estado o en otro diferente. Se ha hablado durante la historia de un gas ideal o de un sólido cristalino perfecto, pero ambos son modelos límites ideales y por tanto no tienen existencia real. En los gases reales no existe un desorden total y absoluto, aunque sí un desorden más o menos grande. En un gas, las moléculas están en estado de caos y muestran poca respuesta a la gravedad. Se mueven tan rápidamente que se liberan unas de otras. Ocupan entonces un volumen mucho mayor que en los otros estados porque dejan espacios libres intermedios y están enormemente separadas unas de otras. Por eso es tan fácil comprimir un gas, lo que significa, en este estado, disminuir la distancia entre moléculas. El gas carece de forma y de volumen porque se comprende que donde tenga espacio libre, allí irán sus moléculas errantes y el gas se expandirá hasta llenar por completo cualquier recipiente.
Bien, entonces esto es lo que se nos presenta a partir del estado gaseoso, donde nos dice que los gases no tienen forma ni volumen definido, que los gases presentan menor densidad que los líquidos y sólidos, que las moléculas de los gases se mueven muy rápidamente y que en las mismas moléculas de los gases existen grandes distancias, que en este caso estas grandes distancias van a ser después requeridas para las demás moléculas. Continuamos ahora con el estado plasmático y nos dice lo siguiente. El plasma es un gas ionizado, es decir, que los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones. De esta forma, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por aniones y cationes. Iones con carga negativa, los aniones, e iones con carga positiva, los cationes, separados entre sí y libres. Por eso es un excelente conductor. Un ejemplo muy claro es el Sol. Estado líquido, estado gaseoso, estado plasmático. En la baja atmósfera terrestre, cualquier átomo que pierda un electrón cuando es alcanzado por una partícula cósmica rápida, se dice que está ionizado, pero a altas temperaturas es muy diferente. Cuanto más caliente está el gas, más rápido se mueven sus moléculas y átomos. Ley de los gases ideales. Y a muy altas temperaturas, las colisiones entre estos átomos, moviéndose muy rápido, son suficientemente violentas para liberar los electrones. En la atmósfera solar, una gran parte de los átomos están permanentemente ionizados por estas colisiones y el gas se comporta como un plasma. A diferencia de los gases fríos, por ejemplo el aire a temperatura ambiente, los plasmas conducen la electricidad y son fuertemente influidos por los campos magnéticos. La lámpara fluorescente contiene plasma. Sí, su componente principal es vapor de mercurio, que calienta y agita la electricidad mediante la línea de fuerza a la que está conectada la lámpara. La línea positivo eléctricamente un extremo y negativo causa que los iones positivos se aceleren hacia el extremo negativo y que los electrones negativos vayan hacia el extremo positivo. Bien, entonces este es el estado plasmático donde nos dice que el plasma lo podemos considerar nosotros como un gas ionizado. Estado plasmático. Las partículas aceleradas ganan energía y colisionan con los átomos, expulsando electrones adicionales y mantienen el plasma. Aunque se recombinen partículas, las colisiones también hacen que los átomos emitan luz y esta forma de luz es más eficiente que las lámparas tradicionales. Los letreros de neón y las luces urbanas funcionan por un principio similar y también se usaron en electrónicas. Bien, finalmente nos menciona las propiedades del plasma, las cuales son dos. Hay que decir que hay dos tipos de plasma, fríos y calientes. En los plasmas fríos, los átomos se encuentran a temperatura ambiente y son los electrones los que se aceleran hasta alcanzar una temperatura de 5000 Celsius. Pero como los iones, que son muchísimos más masivos, están a temperatura ambiente, no queman al tocarlos. En los plasmas calientes, la ionización se produce por los choques de los átomos entre sí. Lo que hace es calentar un gas mucho y por los propios choques de los átomos entre sí, se ionizan. Estos mismos átomos ionizados también capturan electrones y en el proceso se genera luz. Por eso el sol brilla y brilla el fuego y brillan los plasmas de los laboratorios, por ese choque de átomos. Bien, entonces estos son los 4 estados de la materia. Así que si en el examen viene la pregunta, ¿cuáles son los estados de la materia? Ustedes van a contestar sólido, líquido, gas y plasma. Estos que vamos a estudiar a continuación son estados de agregación, pero al final no son estados formalizados. Existen, pero no, por decirlo así, no se toman en cuenta. ¿Hay más estados de agregación? Pues sí, hay dos más. Tenemos el condensado de Bose-Einstein y el condensado de Fermi. El condensado de Bose-Einstein nos dice, esta nueva forma de la materia fue obtenida el 5 de julio de 1995 por los físicos Eric Cornell, Wolfgang Ketterl y Carl Beeman, por lo que fueron galardonados en 2001 con el Premio Nobel de Física.
Los científicos lograron enfriar los átomos a una temperatura 300 veces más baja de lo que se había logrado anteriormente. Se le ha llamado condensado de Bose-Einstein y es tan frío y denso que aseguran que los átomos pueden quedar inmóviles. Todavía no se sabe cuál será el mejor uso que se le pueda dar a este descubrimiento. Este estado fue predicho por Satyendra Nath Bose y Albert Einstein en 1927. Entonces, aunque Einstein y en este caso Nath Bose lograron predecir este estado de la materia, en 1927 no contaban con la tecnología para obtenerlo. Fue hasta el año de 1995 cuando Eric Cornell, Wolfgang Keter y Carl Wieman produjeron este estado en un laboratorio y obtuvieron con eso el Premio Nobel de Física del año 2021. Último estado de agregación es el condensado de Fermi. Creado en la Universidad de Colorado por primera vez en 1999, el primer condensado de Fermi formado por átomos fue creado en 2003. El condensado fermiónico, considerado como el sexto estado de la materia, es una fase superfluida formada por partículas fermiónicas a temperaturas bajas. Está cercanamente relacionado con el condensado de Bose-Einstein. A diferencia de los perfiles de la ionosfera condensado de Bose-Einstein, el condensado de Fermi, los fermiones condensados se forman utilizando fermiones en lugar de bosones. Dicho de otra forma, el condensado de Fermi es un estado de agregación de la materia en la que la materia adquiere superfluidez. Se crea a muy bajas temperaturas, extremadamente cerca del cero absoluto. Los primeros condensados fermiónicos describían el estado de los electrones en un superconductor. El primer condensado fermiónico atómico fue creado por Deborah Ginen en 2003. Un condensado quiral es un ejemplo de un condensado fermiónico que aparece en las teorías de los fermiones sin masa con ruptura de simetría quiral. Entonces, estos son los dos estados de agregación de la materia añadidos. El quinto estado es el condensado de Bose-Einstein y el sexto estado es el condensado de Fermi. No se consideran estados de agregación de la materia como los anteriores porque no se encuentran, por decirlo así, en la naturaleza. Fueron creados en un laboratorio. Por eso son estados de agregación añadidos o artificiales. Y finalmente nos toca estudiar ahora los cambios de estado. Con ayuda del diagrama que tenemos aquí, vamos a ver cómo se llama cada cambio de estado. Si la materia pasa de sólido a líquido, se llama fusión. Si la materia pasa de sólido a gas, se llama sublimación. Si la materia pasa de gas a sólido, deposición. Si pasa de gas a líquido, condensación. Si pasa de líquido a gas, evaporación. Y finalmente, si pasa de líquido a sólido, solidificación. Bien, entonces no resta más que agradecerles por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión, aunque antes de retirarnos, simplemente queda en este caso, pues desearles un fin de semana y nos vemos en la próxima sesión. Que estén bien. Hasta luego.